Hola mis queridos videoyentes. Hoy la verdad es que no importa la fecha, pero ¿qué cosas están sucediendo? Está sucediendo un plantón de casas de campaña en el Zócalo del movimiento de Frena, liderado o voceado por el tal Gilberto Lozano, un tipo verdaderamente deleznable, y que ha convencido a mucha gente, tanto simpatizantes en activo o participantes del movimiento, como sus adherentes, digamos, los que están de acuerdo con los planteamientos de este señor. Y es, creo yo, necesario hacer ciertas aclaraciones a lo que es una de sus principales demandas. Su principal demanda, por supuesto, es lograr la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que yo no lo veo ni viable ni deseable. Sin embargo, hacen mucho ruido en las redes sociales, hacen mucho ruido en los medios de comunicación, y en realidad es un grupúsculo, y digo un grupúsculo, sí, despectivamente, porque es un grupo verdaderamente pequeño, comparado con los 30 millones de votantes que hace ya casi 2 años, no hace más de 2 años, votamos por Andrés Manuel. Y esta principal demanda, además el fundamento de su demanda es que Andrés Manuel López Obrador nos está llevando al comunismo. Y esto es de una ingenuidad, de una ignorancia y de una mala intención, porque todo el mundo debe de saber que el comunismo no ha existido desde por lo menos hace 10.000 años. Eh, el comunismo es un planteamiento que puntualizaron y sistematizaron muy sesudamente, con muchos estudios, con mucha visión, los fundadores del materialismo histórico y del materialismo dialéctico. Estoy hablando de Marx y Engels. De alguna manera esta corriente filosófica y sociológica sí llevó a la aparición de nuevos aportadores que a lo largo de ya casi 2 siglos, ¿no? Siglo y medio por lo menos, han abonado a esta doctrina. Y claro, eh, creo que fue una doctrina exitosa, exitosa por lo menos en el número de adeptos que logró tener, y también porque logró instaurarse también como un sistema social o como un proyecto político en algunos países, ¿no? Estos países pues ya quedan muy pocos, sin embargo ya no se adhieren pues al ideal comunista. En el ideal comunista, y que está planteado muy bien en un libro que se llama La ideología alemana, escrito por Carlos Marx y Federico Engels, señalan que la sociedad comunista, que es una sociedad planteada en un futuro nada cercano, y lo que plantean allí es que en el comunismo no habrá propiedad privada de los medios de producción y de distribución. No así en el consumo. El consumo tiene la característica de ser generalmente privado, es decir, a nivel personal, ¿no? Es todo lo que se produce, todo lo que se adquiere por cualquier vía, comprándolo, recibiéndolo en donación, incluso robándolo, es de consumo individual, ¿no? Si yo me hago de un coche, pues el coche va a ser mío y lo voy a usar yo. Probablemente lo preste, pero así como préstamo a mi mujer, a mi hija, a mi amigo, qué sé yo. La comida no se diga, ¿no? Si bien la producen
miles, cientos de personas por lo menos, entre el que produce la semilla, el que la compra, la traslada, la siembra, la cosecha, la vende a un distribuidor, este distribuidor lo vende a otros distribuidores y a los comerciantes y luego viene el consumidor y la compra. Es decir, aquí hay una producción social y una distribución social de los bienes de consumo, pero el consumo siempre es individual. Eh, entonces estamos hablando pues de los que hay medios de producción, la tierra cultivada, llámenle pequeña propiedad, rancho, ranchito, ranchote, ejido, comunidad agraria, lo que sea, ¿no? Este, y todo va a parar, o sea, el producto de ese trabajo, es decir, la producción, pues va a los medios de distribución que también son colectivos, ¿no? A lo mejor hay unos cuantos dueños en el mundo capitalista, ¿no? Pero en él participan montones de gente que intervienen con su trabajo para hacer que este producto esté a la disposición de los consumidores, quienes lo compran o lo adquieren de cualquier manera y comen, ¿no? Se comen el maíz, se comen la fruta, se comen la carne, etcétera, etcétera. Esta, estos planteamientos creo que son importantes porque hay que entender que la propuesta de una sociedad comunista es una utopía. Y no es una utopía en términos de lo que muchos llaman ahora, que está muy de moda, los ideales, ¿no? El mismo López Obrador habla de los ideales y dice que él es inmune a las tentaciones del poder, a las tentaciones del dinero, porque tiene ideales. Yo diría que tiene utopías, que tiene tal vez una utopía. Y tal vez la utopía de López Obrador está muy lejana de la utopía comunista. Porque el comunismo, se decía, es una sociedad futura en la cual ya no habrá ni propiedad privada sobre todo de los medios de producción, todo será propiedad social, propiedad colectiva, ¿no? Es decir, todos los obreros que trabajan en una fábrica serán también dueños de esa fábrica. Lo mismo que los supervisores y los administradores y el gerente y tal vez hasta el director o lo que hoy se conoce como el CEO de la compañía, ¿no? La propiedad será colectiva. ¿Para qué? Para que los productos, es decir, la renta, la ganancia de esa compañía, también sea colectiva y se distribuya colectivamente. Es algo muy difícil de imaginar si tenemos en cuenta únicamente los parámetros actuales, la coyuntura actual, ¿no? Por eso es que muchos nos atrevemos a decir es falso, no ha existido en el mundo después del comunismo primitivo, que fue la época de la prehistoria, de los hombres de las cavernas, pues. Ahí sí había un comunismo, pero un comunismo primitivo, porque no existía ni siquiera el dinero, ¿no? Eh, y ahora, pues es muy difícil imaginarlo. Eh, y pues a mí de pronto lo que me llega, si no a molestar, sí a poner un poco en el hastío, ¿no? En el hastío emocional, es ver cómo en la coyuntura política de nuestro país, de México, y creo que de la mayor parte del mundo, es una coyuntura que está permeada por los acontecimientos del momento. Tú lees un periódico hoy y lees uno de hace una semana y verás que los temas han cambiado, ¿no? Es una noticia tras otra, una medida tras otra que se discute, que se critica, que se polemiza y frena, que es contra el que voy a hablar, contra el que estoy hablando,
Y no para atacarlos, sino para aclararle a toda la gente que pudiera llegar a ver esto, pues aclararles, el comunismo no ha existido, y si existirá, existirá dentro de un futuro muy lejano. El propio COVID, la pandemia del COVID que nos ha mantenido en el encierro a muchos, que ha contribuido a que la recesión económica, es decir, el alentamiento de la producción y de la disminución en la distribución, en la comercialización y en el consumo, no nos va a llevar para nada al comunismo, ni siquiera a algo cercano. Es por eso que, conscientes de ello, Marx y Engels y después todos sus seguidores, Kautsky, Rosa de Luxemburgo y Lenin, que Lenin escribió muchísimo y no solo escribió, sino que organizó políticamente al Partido Comunista de lo que sería la Unión Soviética, a los bolcheviques, y que fue la primera nación, el primer país que derroca a una monarquía, la monarquía zarista, y que en muy poco tiempo, en más o menos 6 meses, si no mal recuerdo, logra pasar de un gobierno signado por el mando de miembros de la clase privilegiada y también lo derrocan, ¿no? Y se desata una guerra civil brutal, cruenta, después de la Primera Guerra Mundial. Gracias a que el partido bolchevique de Vladimir Ilich Lenin, que su nombre era Vladimir Ilich Ulyanov, apodo Lenin, gracias a que toma el poder, es que Rusia, la entonces Rusia, se retira de la Primera Guerra Mundial y esto lleva a una solución más pronta de la Guerra Mundial mediante la derrota de lo que eran Prusia, Alemania y el Kaiser, ¿no? El Kaiser, este es el dirigente en alemán. No había rey, o si había, no recuerdo la verdad, pero ya era un dirigente no monárquico, aunque se ejercía un poder omnímodo, casi casi monárquico. Era un autócrata, el Kaiser Guillermo. En fin, ahí empieza el primer proyecto socialista. Poco tiempo después le cambian el nombre al país, ya no es Rusia, sino que se vuelve la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, porque muchas repúblicas, bueno, muchos países de alrededor se adhieren a este proyecto hechos república, es decir, un lugar donde lo importante es la cosa pública, no la cosa privada, ya no es el poder de uno, ya no es el monarca, ¿no? Ya se acabó la autocracia, vaya, en ese país se acaba la autocracia y empieza a hacer experimentos sobre un poder popular, un poder distribuido. Pero a lo que voy, pues, es a que el comunismo no existe. El socialismo existe también como proyecto nada más. Y ni siquiera las grandes naciones socialistas y las pequeñas naciones socialistas, que las podemos contar con unas cuantas cifras, con tal vez los dedos de las dos manos nos alcancen para enumerar quiénes son los países que se declaran socialistas. China, sí. Vietnam, también. Socialistas, no comunistas. En América, Cuba, por supuesto. Venezuela, más o menos. La Bolivia de Evo Morales, que sí llegó con un partido que, si no mal recuerdo, se llama Movimiento al Socialismo, MAS, y que tiene como propósito igualar las condiciones, es decir, no hacerlos parejos,
sino igualar más o menos las condiciones de vida, disminuir y acortar la enorme desigualdad social que se vive en los países de América Latina. Habrá otros países que tengan una filosofía, un ideal, una utopía socialista. No me acuerdo si es que los hay en África o en otros países de Asia, ¿no? Pero por lo menos estos que acabo de mencionar sí se declaran francamente socialistas, pero no comunistas. Marx y Engels y el mismo Lenin plantearon que el socialismo era la fase de transición entre el capitalismo y el comunismo. Pero las circunstancias del mundo han obligado a que estos dirigentes, estos proyectos políticos, que, de los cuales la mayor parte de la población en estos países los apoyan, la inmensa mayoría, no se plantean ni siquiera la instauración de un socialismo total, ¿no? ¿Por qué? Y el ejemplo más crudo es China, ¿no? Después del intento de Mao Zedong o Mao Zedong, como le quieran llamar, de instaurar, sí, un régimen socialista en su país, en China, en la China de veras, ¿no? En Taiwán, que es chiquitito, ¿no? Esta China, que es el país más poblado del mundo, creo que tiene 1.600 millones de habitantes, es más o menos la sexta parte de la humanidad la que está en China. Vive en un país de gobierno socialista, pero de economía mixta. Porque si bien hay muchas empresas que son propiedad del Estado, no del pueblo, del Estado, del que se supone son los representantes del pueblo, tuvo que dar marcha atrás en algún momento después de la muerte de Mao para darle cabida a la gran empresa privada, generalmente china, de propietarios chinos, de empresarios chinos. Entonces tenemos hoy empresas chinas que han invadido al mundo con su mercancía, incluso mercancía de alta calidad. ¿Qué les puedo hablar de Huawei, por ejemplo, ¿no? En las computadoras, en la telefonía celular, Huawei hace mucho que lleva la vanguardia, le lleva la vanguardia a las compañías norteamericanas y a las compañías europeas, ¿no? Tiene más riqueza, tiene más innovaciones, ¿no? Y bueno, el pleito que tiene Donald Trump con Xi Jinping, el presidente norteamericano, con el dirigente chino, el primer ministro chino, tiene que ver con esto, ¿no? Con que China le está comiendo el mandado a los Estados Unidos en términos tecnológicos y en términos comerciales. Y militarmente, Rusia tiene armamento que los Estados Unidos no han podido desarrollar. Y ambas tienen un ejército, cada una de las naciones, digo China y Rusia, un ejército que podría derrotar con cierta facilidad al ejército de los Estados Unidos. Claro, en última instancia están las bombas atómicas. Tanto China como Rusia tienen armas atómicas, pero la gran diferencia es que los transportadores de las bombas atómicas son mucho más rápidos, mucho más eficientes, mucho más invisibles, los que se han creado en Rusia y en China que los que ha desarrollado el propio Estados Unidos. ¿Es bueno, es malo? Pues ni es bueno ni es malo, así está el asunto, así es, ¿no? Ahora, ¿por qué no hay comunismo? Pues porque todavía las sociedades no han madurado lo suficiente como para que la población tome las grandes decisiones. No hay mecanismos administrativos, ni económicos, ni políticos como para que la voluntad de la gran mayoría de la gente se exprese como políticas de Estado. Esto no ha sucedido. Y claro, ante esto, bueno, algo de lo que impide que esto suceda
es precisamente esta sucesión cada vez más acelerada de acontecimientos que captan la atención pública. Y en esto intervienen mucho los medios de información masiva. No les llamo de comunicación porque la comunicación es de ida y vuelta, ¿no? Y me refiero a la comunicación como el fenómeno de hacer común a otros lo que el comunicador tiene de conocimientos, de información, de puntos de vista, de ejemplos, ¿no? De modelos de comportamiento. Los medios masivos, pues, de información son los que contribuyen a que vivamos un mundo sumamente acelerado, ¿no? Lo que preocupa públicamente hoy, mañana cambió y pasado mañana peor, ¿no? Y cada vez hay más asuntos que tienen que discutirse y resolverse y la gente toma partido, ¿no? Y ahí es donde, en esta forma de tomar partido, es donde aparecen planteamientos perversamente ingenuos como los de Frena. López Obrador no nos va a llevar al comunismo, ni siquiera es su intención. López Obrador está consciente de que el comunismo es una utopía lejana, que el paso más cercano sería un socialismo, como el de Cuba, como el de China, como el que intentó Evo Morales en Bolivia. Y no se declaran tampoco de ninguna manera socialistas, ni el presidente de Argentina, que sí se afilia a lo que se le llama la izquierda tiende a esta utopía, ¿no? No toda la izquierda, pero las versiones más auténticas de la izquierda sí. Y las versiones más auténticas de la derecha tienden a conservar, a preservar el estado de cosas actual e incluso a llevarlo hacia atrás. Y ahí es donde aparece Frena, ¿no? No solo son, digamos, conservadores porque pretenden conservar, no, son retardatarios porque pretenden retardar el progreso social. Y peor que eso, son regresionistas porque les gustaría vivir en un régimen que sí estuvo en boga en el mundo entero ya hace tiempo, antes de la Revolución Francesa, antes de 1789 y antes de la propia guerra de independencia de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a los medios de comunicación? Pues algo que Mafalda señaló hace muchísimos años, ¿no? Es decir, Quino a través de Mafalda, ¿no? Y que es una frase que puede definir incluso el trabajo de los gobiernos, ¿no? Por resolver lo urgente se olvida lo importante. Y yo le agregaría, y se borra lo trascendente, es decir, lo que tendrá efectos más allá en el tiempo, en el largo plazo. Entonces están resolviendo urgencias, ¿no? Y claro, Frena es una de las urgencias que tiene que resolver. ¿Quién? Pues el mandatario político de esta nación, López Obrador, porque los cartuchos de Frena van dirigidos directamente a él. No le han hecho mella. Creo que el peor daño que han hecho es la ocupación de media plaza de la Constitución, es decir, de medio zócalo, ocupado pues básicamente por tiendas de campaña, ¿no? Son muchas más las tiendas de campaña que las personas que están permanentemente en ese campamento, en esta ocupación. Y ha sido tolerada, y ha sido protegida, y ha sido cuidada por el propio gobierno, tanto el gobierno de la ciudad, que también es de Morena, es decir, de este movimiento de regeneración nacional, así llega Claudia Sheinbaum al poder, y no les han tocado un pelo, ¿no? Habiendo incluso motivos hasta legales como para decir, sí, estos señores están obstruyendo la vía pública, están incitando al magnicidio, tienen incitaciones permanentes a la violencia, ¿no? Eh, hacen apología de la violencia y no han logrado nada, nada. Más que de repente, tanto Claudia Sheinbaum como el presidente de la República les dediquen unas cuantas palabras que me parece que son excesivas, ¿no? Yo creo que no hay que hacerles caso. ¿Cuál es el motivo de ellos? Insisto, evitar que López Obrador
nos lleve al comunismo. ¿Y cómo definen el comunismo? No solo la gente que, digamos, que no está obligada a tener una gran cultura, una gran formación política, eh, no está obligada relativamente, pues no la tienen simplemente, ¿no? Entonces dicen, es que nos va a llevar al comunismo, y que es el comunismo. Generalmente no saben responder, ni siquiera sus líderes doctrinarios, ni siquiera sus ideólogos, ¿no? Y lo que más apuntan, lo que más llegan a plantear, es que el comunismo es la pobreza. El comunismo es la distribución de la pobreza. La primera vez que mi suegro, un hombre también aristócrata, ¿no?, de tendencias aristocráticas, pues, fue a Cuba y fue con mi mujer, entonces mi novia, regresó diciendo, es que ahí no han repartido la riqueza, ahí lo que han repartido es la pobreza. Fue la primera vez que yo escuché esa frase, ¿no? Y dije yo, pues es que sí, si estás trabajando para que aquellos que acumulan grandes cantidades de dinero y de propiedades, los ricos, ¿no?, a costa del trabajo y de la explotación de los más pobres, de los trabajadores y de los que incluso no tienen trabajo, pues sí, pues, o sea, no alcanza pues ese dinero para que todos vivan medianamente bien. Y esto depende del parámetro de cada quien, ¿no? Y esto ahora es un dicho muy común entre los de Frena. Nos va a llevar al comunismo porque está enseñando a amar la pobreza. Y esto no es cierto. Una cosa es tenerle respeto al pobre, encontrar los valores que se cultivan mejor en un ambiente carente de ambiciones materiales o con ambiciones materiales reducidas, y esto es propio de los pobres, pues no le pueden tirar a ser millonarios, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se privilegia? La solidaridad, la, el amor al prójimo, el cuidado de la tierra, ¿no? Esto se encuentra más en la población pobre que en la población rica. Y no solo por número, sino proporcionalmente hablando. Proporcionalmente entre los pobres hay más gente buena que proporcionalmente entre la gente rica. ¿Por qué? Porque el rico empieza a pensar que todo lo merecen. Y si no lo merecen, lo arrebatan, ¿no? Por las buenas o por las malas. Esto me ha llevado desde hace mucho tiempo a pensar y a tomar como, pues casi como uno de los lemas de esta utopía de igualitarismo social, en una frase que, si no mal recuerdo, ya no estoy seguro, la leí en un texto escrito por Lenin. Y es una frase que poca gente ha leído o le ha hecho caso, ¿no? Pero yo creo que es una frase que resume muy bien, esta utopía socialista. Creo que fue Lenin, no estoy seguro, quien redactó una frase, así, entre los muchos libros que escribió, bueno, las muchas obras que escribió, dijo, cuando el socialismo triunfe mundialmente, haremos los mingitorios de oro. Repito, cuando el socialismo triunfe mundialmente, haremos los mingitorios de oro. ¿Qué significa esto? Hoy el oro, ¿no?, es un fenómeno de las clases, de las sociedades divididas en clases, ¿no? Desde el esclavismo, y estamos hablando de Egipto, de Babilonia, de Mesopotamia y luego la Grecia clásica, es decir, todas las sociedades que ha habido desde entonces le dan un gran valor al oro. El oro es casi sagrado por el gran valor económico, monetario que tiene. Entonces decir que haremos los mingitorios de oro tiene un doble mensaje. Por un lado,
la sociedad será tan rica que va a poder hacer objetos de oro como los mingitorios, ¿no? Hoy acabo de ver en internet que hay un excusado, un retrete, pues, de oro sólido de 18 quilates. Eso debe de costar una millonada y claro, está, no me acuerdo en qué museo europeo, porque es la obra de un artista, ¿no? Lo único que hizo fue tomar el modelo de un mingitorio clásico, ¿no? De un Waterklaus, de un WC, y lo construyó de oro, ¿no? Bueno, Lenin dijo que si el socialismo triunfa mundialmente, es decir, ya en la sociedad comunista de alguna manera, va a ser posible hacer los mingitorios de oro. Pero ese es el primer mensaje, ¿no? La gran riqueza que podría tener una sociedad de estas, porque todos están trabajando en el mismo proyecto, ¿no? Porque los bienes se reparten equitativamente. No dije igualitariamente, dije equitativamente. Ese es el primer mensaje de esa frase. El segundo mensaje es que la gente va a despreciar tanto la riqueza monetaria que va a orinar sobre ella, ¿no? Porque la verdadera humanidad no está orientada a ello, es decir, a la riqueza monetaria para poder adquirir muchos bienes, para poder comprar hartas cosas. No, la verdadera humanidad tiene que ver con la capacidad de vivir socialmente en paz. Y a partir de ahí desarrollar todas las potencialidades no destructivas, sino constructivas del ser humano. Y entre ellas está la preservación del medio ambiente. La preservación de la naturaleza, el respeto a la naturaleza, el amor a la naturaleza, porque tenemos, nuestra parte esencial es natural, es naturaleza, es nuestro organismo, es nuestra vida, es la biología. Entonces cuando dicen estas mujeres encopetadas, teñidas de rubio, ¿no? Que marchaban en sus autos de lujo y ahora van y están unas cuantas horas ahí junto a las tienditas de campaña y luego se van a dormir a algún hotel o a su casa. Estas que dicen que López Obrador nos va a llevar al socialismo, por supuesto que no conocen esta frase. Cuando el socialismo triunfe mundialmente, los mingitorios se harán de oro. Porque será muy rica la sociedad por un lado y por otro lado será rica no en dinero, sino en riqueza cultural, en riqueza humana. Y habrá los satisfactores materiales suficientes para que todos vivan con holgura y que tengan mucho tiempo libre para dedicarlo a lo que se les pegue la gana. Es decir, ser dueños de su tiempo, que cada individuo sea dueño de su tiempo, que este es el mejor valor. Oigan los discursos de Pepe Mújica, ¿no? O sea, lo importante es tener tiempo y poder gestionar tú tu propio tiempo. Yo creo que los grandes anhelos de llegar a la jubilación, yo tengo más de 3 años de estar jubilado, es ser dueño de mi tiempo. Y tengo que negociarlo a veces con mi mujer, a veces con el condominio en el que vivo, ¿no? Pero esencialmente yo decido qué hago con mi tiempo. Y creo que esto es la verdadera riqueza, ¿no? La verdadera capacidad de gestionar el propio tiempo. Si el comunismo, entendido como darle a cada quien lo que necesita y exigir de cada quien lo que puede aportar, me parece que es un principio maravilloso que debería de regir todos los proyectos sociales progresistas. No estoy seguro de que esto suceda entre todas las personas que están apostándole a vivir en una sociedad mejor. Pero aquí ya llevamos, pues, 3 frases que me permiten sintetizar esto. La frase de Mafalda: el problema de la cultura contemporánea es que atiende lo urgente y se le olvida lo importante. Y yo le agrego,
y deja hasta el último lo trascendente. Y creo que todos debemos estar pensando en eso, ¿no? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Y dentro de eso, ¿qué es lo que más trasciende? Es decir, va más allá en el futuro y también en el territorio, en el espacio. Esa es la primera. La segunda, que creo que es de Lenin, cuando el socialismo triunfe mundialmente, es decir, cuando se implante el comunismo, se harán los mingitorios de oro, porque no nos va a interesar el oro y porque seremos tan ricos que vamos a poder hacer de los mingitorios piezas de oro. Y el tercero, a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades. Esto es el comunismo. Estas tres frases pueden sintetizar el ideal comunista. Que si el Estado se va a apropiar de todos los medios de producción, que si van y te van a quitar, les van a quitar a los niños pobres sus zapatos, perdón, los niños pobres ni zapatos tienen, ¿no? Que se están robando todo el dinero para su propio bien. Esas son cosas pasajeras, que además son falsas en este momento. Están viendo lo que sucedió en todos los decenios, vaya, desde por lo menos el porfiriato hasta hoy, ¿no? Que tiene más de 100 años. Esta realidad donde la política es la forma de enriquecerse, en lugar de una forma de distribuir los bienes de la manera más equitativa posible. Nuestra Constitución, originalmente, se apuntaba a eso, ¿no? Hasta la fecha tiene muchos artículos que apuntan a ello, a distribuir los bienes materiales y los bienes no materiales de la forma más equitativa posible. Y la equidad es darle más al que menos tiene. Y claro, darle menos al que tiene más. Sencillito. Esto me lo pregunta un alumno. Es que no lo entiendo, maestro. A ver, yo tengo 30 pesos, ¿no? Y digamos que tú tienes 15 y tu compañera tiene 5, ¿no? ¿Qué hago? ¿Les doy 15 y 15? La desigualdad entre tú y tu compañera va a seguir igual. Pero ¿qué tal si yo utilizo mis 30 pesos para darle más a tu compañera y a ti un poquito menos, de tal manera que las dos lleguen a tener 60 pesos? Bueno, no me salieron las cuentas. Pero esa es la idea, pues, ¿no? La idea del socialismo. Dar más a los que menos tienen y dar menos a los que tienen más. Así de fácil. Esto sí es socialismo. Entonces, evidentemente, el que tiene más dice, no, yo quiero que me den a mí, ¿no? Y para esto existe como justificación que son bellos, según su concepto, que son cultos, según su concepto de cultura, ¿no? Y tal vez hasta que son de rancio abolengo, ¿no? Entonces es donde quieren regresar al pasado, regresar a aquella época en que nomás porque eres de sangre azul, porque eres descendiente de un linaje real, ya por eso mereces cosas. Por eso las monarquías son lo más aberrante que puede existir aquí. Yo no entiendo a países que pueden haber sido muy, o pueden ser muy progresistas, la Gran Bretaña, el Reino Unido, ¿no? Que mantengan a una monarquía en la cual se gastan montones de dinero y que ya no tiene gran participación ni para bien ni para mal en la vida pública de ese país. Y lo mismo sucede en España, ¿no? Bueno, pues en los países donde no hay monarquías, en todo el continente americano, en particular en México, sigue habiendo personas que preferirían regresar a esas monarquías para que, siendo lo que son,
y no importa lo que sean, sino el apellido, el linaje, el antecedente, y tal vez hasta la facha física, ser güerito, ser rubio, ¿no? Amar a los Estados Unidos, ¿no? Porque sí, o sea, los Estados Unidos tal como son, con estos gobiernos, ¿no? Pues quisieran que por eso se les dieran privilegios. Y por eso la lucha contra los privilegios me parece a mí una lucha muy, muy legítima. En síntesis, ¿quién me pueda ver de los de Frena, si me llega a ver hasta este momento? No existe el comunismo. López Obrador ni siquiera es socialista. López Obrador hasta ya no se identifica como un hombre de izquierda. Él habla de progresismo. Ahí me parece que cometió un error en términos sociológicos, en términos históricos, pero es un error, no es tan error, porque le ha permitido convencer a mucha gente de que la redistribución del ingreso, la repartición más equitativa de los bienes, el darle al que no tiene, así, darle dinero al que no tiene dinero. Ahora traen la bandera los de la derecha, ¿no? Pues que no están viendo que ya va avanzando López Obrador a que haya un ingreso universal, pero no un ingreso universal igualitario, porque hay personas que necesitan más y personas que necesitan menos. La beca para los viejitos, para las personas de la tercera edad, pues tendría que ser más alta. ¿Por qué? Pues porque un viejo gasta más. ¿En qué? Sobre todo en salud y en alimentación, ¿no? Pero bueno, ahora que está pues el campamento de estos Frena, el campamento de las tiendas de campaña de Frena, y que Gilberto Lozano dice imbecilidad una tras otra, y creo que está provocando o intenta provocar ser objeto de represión para poder decir, miren, el represor, el dictador, el autoritario, ¿no? Ahí tienen ya más de 2 semanas en su campamento de tiendas de campaña, y nadie les ha hecho nada, ¿no? Pasan unos cuantos morenistas a decirles de groserías, a injuriarlos, a filmarlos, no les han aventado ni huevos, ya no digan piedras, mentira que les avientan piedras, mentira. ¿Por qué? Porque saben, la mayor parte de la gente sabe, que no pueden, políticamente hablando, agredir a estos que se merecen toda la agresión y se merecen todo el castigo de la fuerza de la ley, la fuerza del Estado. Pero un presidente pacifista como López Obrador nunca los va a tocar. Y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno del Distrito Federal, tampoco los va a tocar, ¿no? Este movimiento, evidentemente, se va a desgastar, no va a lograr más. ¿Crecerá numéricamente? Sí, pero de ahí a que lleguen no digo al millón, sino a los 150,000 que se propusieron llevar al Zócalo, va a tardar muchísimo si es que lo logran. En fin, esto es lo que les quería decir. Otro video largo, espero que sea de su interés. Ojalá y le pongan dedito pulgar para arriba, like, y si no, pónganle dislike. Pero véanlo. Si les parece, compártanlo. Nos vemos pronto.